Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, eh, a partir de hoy estamos grabando las clases, ¿verdad? Como el, el Meet actual no tiene grabador, bueno, estuvimos viendo un sistema para grabar las clases y a partir de la fecha entonces vamos a grabar y durante el transcurso del día o al día siguiente alzamos en el tablón para que aquellas personas que no pudieron acceder por el cupo limitado del Meet, entonces puedan también tener acceso al desarrollo de la lección. Bueno, creo que nos habíamos quedado un momentito, voy a ver en nuestro programa. La unidad 6 fue la última que desarrollamos. Bueno, entonces vamos a empezar la clase de hoy con la unidad 7, cuyo título es la conservación, por un lado, y también la pérdida de la posesión. Conservación y pérdida de la posesión. Bueno, a fin de un poco hacer de ayuda a memoria, ¿quién recuerda cuáles eran los requisitos que señalaba Savigny y Yerin para que haya posesión? Savigny, el Animus Domini y el Corpus. Sí. Kering decía que había que cambiarle la forma de pensar y que bastaba con el simple hecho de tener el. Que no bastaba con el tener el Dominus, creo. O sea, Yerin decía era replantearse el concepto de cuerpo, ¿verdad? No era la mera disponibilidad física sobre la cosa, sino la forma de comportarse con relación al mismo, ¿verdad? Como lo haría el propietario, teniendo en cuenta el valor. Bueno, eso es lo que básicamente decía entonces Yerin, Savigny por un lado y Yerin, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a los requisitos de estos dos autores para que haya posesión. Y Savigny decían, faltando uno de estos elementos, no puede haber posesión. Bueno, vamos a ver un poquito qué nos dice nuestro código referente a la conservación de la posesión. ¿Quién puede leer la primera parte del artículo 1936 del Código Civil? Si alguien tiene a mano, por favor. Te leo, doctor. Sí, adelante. Pausado nomás. Dale. Artículo 1936. Sí. Se juzga que la posesión sobre la cosa continúa mientras no ocurra un hecho que cause su pérdida. Hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, Entonces, de acuerdo a nuestro Código Civil, una vez que se adquiere la posesión por expresa disposición, se presume que se conserva esa posesión, salvo que ocurra un hecho que cause su pérdida. La pérdida de la posesión estamos haciendo referencia, ¿verdad? Entonces ese es el principio
que está contemplando nuestro código. Adquirido la posesión, la misma se conserva, salvo que ocurra algo que cause su pérdida. Ese es el principio previsto en nuestro código. Entonces hay una presunción de la ley, que la voluntad de la persona es de seguir siendo poseedora, salvo que ocurra algún hecho externo a su voluntad que cause u ocasione la pérdida de la posesión. Bueno, eso es el principio. Se mantiene la posesión, adquirida la posesión, la misma se mantiene, salvo que ocurra un hecho que cause su pérdida. Bueno, y precisamente, ¿cuáles son los motivos por los cuales se puede perder la posesión? ¿Quién puede leer el mismo artículo, el 1936, pero la continuación del punto en que el compañero hizo la pausa? Te leo, profesor. Sí, adelante. Esta se producirá A, cuando la cosa hubiere sido puesta fuera del comercio. Bueno, punto, vamos a hacer ahí. ¿Cuál podría ser un caso de que la cosa esté fuera del comercio? Que se ponga la cosa fuera del comercio. A ver si alguien me puede dar un ejemplo. Que no se les ocurre nada. Una sucesión, heredar algo. No, sucesión no. Recuerden que la sucesión es una forma de transmitir la posesión por causa de muerte. Una Usucapión. Tampoco. Se pierde la posesión porque está fuera del comercio. Bueno, este es el caso, por ejemplo, cuando se expropia un inmueble por causa de utilidad pública o interés social. Se desafecta de la propiedad privada y pasa a formar parte del dominio público del Estado. Y como ustedes saben, las cosas que están que forman parte del dominio público y privado del Estado no pueden ser adquiridas por prescripción, no pueden ser poseídas. Entonces queda fuera del comercio. Bueno, ese es un ejemplo aplicable a este inciso. Bueno, vamos a ver el segundo inciso, si puedes continuar. Sí, profesor, cómo no. B, por abandono o en su caso por cesación del poder de hecho ejercido sobre ella. La interrupción ocasionada por impedimento transitorio no produce efecto. Punto, vamos a hacer ahí. Por abandono. Bueno, esto es cuando de manera voluntaria, entonces el poseedor expresa expresa y manifiesta su voluntad de abandonar la posesión de las cosas. Es el desprendimiento voluntario. Y acá viene lo importante, con la intención de no volver a poseer la cosa. Obviamente, para realizar el abandono, la persona debe tener la capacidad, el discernimiento, para poder disponer de sus derechos. Bueno, podemos proseguir con el otro inciso. ¿Cómo no, profesor? Sí. Por su pérdida o extravío sin posibilidad de encontrarla, no se perderá mientras se conserve en el lugar en que fue colocada por el poseedor o sus descendientes, aunque no se recuerde dónde se la dejó, sea en la casa o en la heredad propia o ajena. Bueno, por pérdida o extravío. Esto no es de manera voluntaria, ¿verdad? Involuntaria. Pero consiste en una causal en virtud del cual ya no existe posibilidad de ejercer, de encontrar la cosa y por consiguiente ejercer actos posesorios sobre la misma. Es otra causal de pérdida de la posesión. Bueno, ¿podemos seguir el otro inciso? Sí, profesor. ¿Qué ejemplo puede tener este?
Perdón. Continúa. Bueno, por especificación, siempre que el autor de ella adquiera el dominio y por desposesión, Vamos a ir parte por parte. Por especificación, siempre que el autor de ella adquiera el dominio. La especificación es un modo de extinción tanto de la posesión como del dominio. ¿Por qué? Porque consiste en la transformación de una cosa mueble. Es la transformación de una cosa mueble. Por ejemplo, cuando trozos de madera se convierten en una silla o en una mesa. Hay una transformación material de la cosa. De pedazos de madera se convirtió en una silla o en una mesa. Entonces, sería uno de los ejemplos que se encuadraría dentro de los casos de pérdida material, ¿verdad? Los trozos de madera dejaron de ser trozos de madera para convertirse en una silla o en una mesa. Bueno, y el último inciso. Sea del poseedor mediato o del inmediato, cuando transcurriere un año sin que estos ejerzan actos de posesión o sin turbar la del usurpador. Bueno, por la desposesión, entiéndase desposesión entonces por el transcurso del tiempo, sin que el poseedor ejerza ninguna acción contra el turbador. El plazo para, justamente el plazo para de prescripción de las acciones posesorias es de un año. Bueno, entonces se encuadra con este inciso. Es concordante entonces con lo dispuesto en este inciso. Bueno, y entonces haciendo un breve y rápido resumen de las causas que producen la pérdida de la posesión y contempladas en el artículo 1936 son: cuando se hubiera puesto fuera de comercio, por abandono de la cosa, por la pérdida o extravío, por la especificación y por la desposesión. Entonces, son causales de pérdida de la posesión. Bueno, la conservación de la posesión a través de por sí o por medio de representantes. Bueno, ya habíamos dicho que toda persona física que tenga 14 años y tenga capacidad de discernimiento es capaz entonces de adquirir la posesión. Bueno, ¿y qué pasa en los casos de personas que no pueden adquirir la posesión por sí mismos, sino a través de sus representantes? ¿Cuáles serían esos casos? Bueno, ¿quién puede leer el artículo 1925 que no tengan la capacidad de discernimiento? Bueno, eso en cuanto hace a personas físicas. Las personas jurídicas también pueden adquirir la posesión a través de sus representantes legales. Y en ese caso ya hay que remitirse a los estatutos de cada persona jurídica, ¿verdad? Pero también entonces las personas jurídicas pueden adquirir la posesión a través de sus representantes legales. Si alguien puede leer el artículo 884 del Código Civil, que nos hace referencia a los instrumentos en virtud del cual
se puede adquirir la posesión. 884, dijo el profesor. 884, sí. Es bastante larguito el... Les leo. Sí, adelante. Son necesarios poderes especiales para los actos siguientes. A. Efectuar los pagos que no sean ordinarios de la administración. B. Novar obligaciones existentes al tiempo del mandato. C. Transigir, comprometer en árbitros, prorrogar jurisdicción, renunciar al derecho de apelar o prescripciones adquiridas, hacer renuncia gratuita o remisión o quita de deudas a no ser en caso de concurso del deudor. Efectuar cualquier acto o título oneroso o gratuito tendiente a constituir, transmitir, renunciar o extinguir derechos reales sobre inmuebles. El poder especial a que se refiere este inciso no comprende la facultad de hipotecarlos o transferir derechos reales por deudas anteriores al mandato. Bueno, hasta ahí, porque F. hasta ahí nomás. Sí, este sí. inciso es, ¿verdad? Entonces, para transmitir, renunciar, extinguir derechos reales, es necesario entonces poderes especiales. Esta es la otra variante. Ya vimos las personas físicas, los requisitos. Y estaba la variante de las personas que no tienen discernimiento a través de sus representantes legales. Tenemos las personas jurídicas a través de sus representantes. Pero también tenemos el caso de una persona física que tiene capacidad de discernimiento, ningún problema, pero le da un poder especial a una persona para que actúe en su nombre. Bueno, esta es otra variante de la representación. Profe, Sí. ese caso podría ser una sucesión. ¿Sabes que justo se entrecortó y no te escuché bien? ¿Sí me puedes volver a repetir? Sí podría ser una sucesión, por ejemplo, profe. Puede dar en eso en una sucesión. ¿Poder especial? ¿Tú me estás hablando? Sí. Por ejemplo, el representante de un menor tipo... Ah, el caso del menor. o Bueno, puede ser lo siguiente. El papá o la mamá en una sucesión, cuando actúa en representación de su hijo menor, invoca la calidad de tutor, ¿verdad? Si va a actuar si va a dar poder a un abogado, puede ser por poder general o poder especial, ¿verdad? Pero ese es de representación en el juicio. No es, una cosa es que sea su representante en el juicio. Eso no implica que tenga acto de liberalidad para disponer de los bienes que le corresponden. Eso es otra cosa. Bueno, no sé si se entendió. Sí, profe. Bueno, ahora ya vimos ¿verdad? Los sujetos que pueden poseer. Y ahora vamos a la otra parte de la bolilla, que es el objeto. Sujeto y objeto. Ese es el título de nuestra lección octava. Bueno, el objeto de la posesión. Entonces, nos vamos a la pregunta. Bueno, ¿y qué cosas pueden ser susceptibles de posesión? ¿Quién puede leer el artículo 1917? Te leo, doctor. Adelante. Artículo 1917. Sí. Todas las cosas que están en el comercio son susceptibles de posesión. No lo serán los bienes que no fueren cosas, salvo disposiciones especiales de este código.
Bueno, entonces por regla general, todo lo que está en el comercio es susceptible de posesión. Bueno, ahora por una regla de Descartes, entonces vamos a ver, vamos a refrescar un poquito la memoria porque eso ya habíamos visto. ¿Y cuáles son las cosas que están fuera del comercio? Los bienes del Estado. Los bienes de la iglesia. Los bienes del Estado es un ejemplo. Un inmueble que se expropia. Y sí, al expropiarse, entonces pasa a formar parte de un bien del Estado. Los bienes de la iglesia también no eran, profesor. ¿Cómo? Los bienes de la iglesia No, los bienes de la también. iglesia no. Un momentito les voy a decir el artículo que Dale. expresamente hace mención a las cosas que no pueden ser susceptibles, o mejor dicho, que no están en el comercio. ¿Quién puede leer el artículo 1896? 1896. Estamos retrocediendo un poquitito. Te leo, doctor. Adelante. Están en el comercio todas las cosas cuya enajenación no fuese expresamente prohibida o no dependiese de una autorización pública. Puede seguir el siguiente. Sí, artículo 1897. Sí. Las cosas están fuera del comercio por su inenajenabilidad absoluta o relativa. Son absolutamente inenajenables a las cosas cuya venta o enajenación fuere expresamente prohibida por la ley, y b. las cosas cuya enajenación se hubiere prohibido por actos entre vivos o disposiciones de última voluntad en cuanto a este código permita tales prohibiciones. Son relativamente inenajenables las que necesitan una autorización previa para su enajenación. Bueno, ahí tenemos entonces las cosas que están fuera del comercio. Volviendo un poquito al punto central de este tópico, ¿verdad? Se puede adquirir por la posesión de todas aquellas cosas que están en el comercio. Ese es el principio. Hicimos por descarte, entonces, ¿qué cosas no están dentro del comercio? Bueno, en esos dos artículos que acaba de leer, compañero de ustedes, entonces está bien determinado qué son aquellas cosas que están fuera del comercio. Y, por consiguiente, no pueden ser susceptibles de posesión. Bueno, digamos también que la cosa sobre la cual recae la posesión debe estar bien determinada. Puede ser mueble o inmueble, pero debe estar bien determinada. Ese es otro requisito para que haya posesión. Bueno, entonces ahí tenemos cuáles son los objetos sobre los cuales puede o que pueden ser susceptibles de posesión, mejor dicho. Bueno, en cuanto a la extensión de la posesión, ¿quién puede leer el artículo 1911? Leo, Profe, profesor. perdón, ¿qué artículo dijiste? 1911. El que poseyere como usufructuario, acreedor, prendario, locatario, depositario o por otro título análogo en cuya virtud tenga derecho u obligación a poseer temporalmente una cosa, es poseedor de esta, y también lo es la persona de quien proviene su derecho u obligación. El primero es poseedor inmediato, el segundo mediato.
quien posee a título de propietario tiene la posesión originaria. Los otros tienen una posesión derivada que no anula a la de origen. Bueno, puedes leer también el artículo 1935. Sí, profesor. La posesión fundada en un título comprende solo la extensión del título, sin perjuicio de las agregaciones que por otras causas hubiese hecho el poseedor. Bueno, lo que básicamente señalan estos artículos es que no pueden existir dos posesiones iguales y de la misma naturaleza sobre la misma cosa. Por eso ese artículo 1911, cuando habla del poseedor mediato y del poseedor inmediato. Y la última parte hacía referencia que la posesión derivada no anula la posesión originaria. Es decir, el carácter de la posesión son diferentes. Eso es básicamente lo que se consagra en estos artículos. Bueno, cosas simples y compuestas. Bueno, las cosas simples son aquellas cosas que constituyen una unidad, aunque puede ser que resulte de una conjunción o unión de varios elementos. Una silla para la primera de las hipótesis, y para la segunda podríamos citar como ejemplo un automóvil, ¿verdad? El automóvil es un conjunto de piezas unidas que en su conjunto forman la universalidad automóvil. Entonces serían ejemplos de cosas simples. Y las cosas compuestas son aquellas que están formadas por la unión de cosas simples, sean o no sean de la misma naturaleza. Por ejemplo, un rebaño de ovejas está unida por ovejas, pero pueden ser de diferentes naturalezas. Bueno, también tenemos lo que se entiende por universalidad de hecho y la universalidad de derecho. Bueno, en cuanto a la universalidad de hecho, son aquellos que están establecidos por la voluntad del propietario. Por ejemplo, una biblioteca que está compuesto por libros, o el mobiliario de una casa. Son ejemplos de universalidades de hecho. Y universalidades de derecho son aquellas que están previstas o contempladas en la ley. Por ejemplo, los casos de sucesión. Porque en la sucesión entonces son juicios universales en donde todos los bienes y derechos del causante o fallecido se transmiten a sus herederos. Ese es un ejemplo de una universalidad de derecho. Bueno, ¿se entiende esto? Profe, ¿se podría decir que la de hecho están establecidas por la voluntad y las de derecho están contempladas por la ley? Sí. Perfecto. Sí. Sí. Y desde el punto de vista de la posesión, que es lo que estamos, una universalidad de hecho puede ser susceptible de posesión.
Y una universalidad de derechos, ¿qué creen ustedes? ¿Se puede o no poseer? Susceptible de posesión. ¿Cómo es? Universalidad de derecho. De derecho. Sí. Y si la ley lo permite, creo que sí. Me pedí la pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Bueno, vamos a ver más adelante eso. Bueno, eso en cuanto a el concepto de lo que se entiende por universalidad de hecho y de derecho. Bueno, el programa también nos pide cosas indivisibles. ¿Quién puede leer el artículo 1915? ¿Cuál, doctor? 1915. Te leo, profe, si querés. Sí, adelante, te escuchamos. Si dos o más personas poseyesen en común una cosa indivisa, podrá cada una ejercer sobre ella actos posesorios, con tal que no excluya los de otros coposeedores. Bueno, de acuerdo a ese artículo 1915, entonces es claro que una cosa indivisa puede tener puede tener dos o más poseedores, con la única condición que no excluya a los demás poseedores en sus facultades. Entonces, concluyendo, entonces, las cosas indivisas pueden tener dos o más poseedores, siempre que no excluya a los demás en los actos posesorios. Bueno, la posesión insolidum. ¿Quién puede leer el artículo 1923? Te leo, doctor. Sí. Si fueren varios los poseedores, la naturaleza de la posesión se juzgará respecto de cada uno de ellos. Tratándose de personas representadas, se aplicará lo dispuesto en este Código sobre representación en los actos jurídicos. Bueno, claramente entonces también contempla la posibilidad de que haya varios poseedores, pero la naturaleza de la posesión de cada uno de ellos entonces se juzgará de manera individual. Bueno, la pregunta o el tópico del programa, la posesión insolidum, contempla la posibilidad de que pueda haber una posesión solidaria. Bueno, y la respuesta es no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claramente este artículo 1923 lo que hace es precisar que existe, caso de que existan varios poseedores, que sí puede ser, la naturaleza de cada uno, la naturaleza de las mismas se juzgará teniendo en cuenta a cada persona. La posesión solidaria, posesión solidaria se presume que es del mismo carácter entre todos los poseedores. Y como vemos, eso no es posible. El condominio podría ser un ejemplo, profesor. ¿Cómo? El condominio puede entrar ahí. No, ahora estamos hablando de posesión. El condominio es un derecho real. Cuando primero vamos a ver dominio y después vamos a ver condominio. Bueno, también el programa nos pide la coposesión. Bueno, esto es, acá volvemos a aplicar el artículo 1915, cuando hicimos referencia a la posesión de cosas indivisas. Pero vamos a refrescar un poquito la memoria. ¿Quién puede volver a leer el artículo 1915? Te leo, profe. Sí, adelante. Artículo 1915.
Los derechos que por este código se confieren al poseedor para la defensa y protección de la posesión pueden ser invocados igualmente por aquel que no posea sino parte de la cosa. Ese es el artículo 1914. Ay, En perdón, cierto. 1915. 1915. Si dos o más personas poseyesen en común una cosa indivisa, podrá cada una ejercer sobre ella actos posesorios, con tal que no excluya los de los otros coposeedores. Bueno, la coposesión es cuando una persona ejerce la posesión entonces de una cosa indivisa, con existiendo otros poseedores. Eso es lo que se entiende por coposesión. Bueno, y finalmente en este punto de la lección octava tenemos la denominada cuasi posesión. Bueno, acá hay que hacer un poquito de historia y remontarnos al derecho romano. Bueno, ellos distinguían la posesión de cosas corporales y de cosas incorporales. Y al hacer mención a la posesión de cosas incorporales, los romanos señalaban que la persona se comportaba como el titular de un derecho real que no era el dominio. Era un cuasi poseedor. Era un cuasi poseedor. Bueno, en nuestra legislación no está admitida la figura de la cuasi posesión, ¿verdad? Pero como análisis histórico, entonces estamos viendo qué es lo que se entendían por la cuasi posesión. Era aplicable a las cosas incorporales, los romanos, ¿verdad? Las personas que ejercían un derecho real que no era el dominio sobre cosas incorporables, por eso le llamaban cuasi poseedor. Y repetimos, en nuestro Código Civil no está admitido esta figura. Bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Parece que quedó todo bien claro. Bueno, creo que tenemos tiempo para una lección más, ¿verdad? Estamos en la 7. ¿A qué hora tienen ustedes su clase siguiente? Dentro de un rato. 1950. ¿Cómo? 19:50, doctor. 19:50. Bueno, yo creo que como no son muy largas estas bolillas, entonces yo creo que vamos a poder, bueno, vamos a desarrollar otra lección, la 9ª. Vimos ya adquisición, conservación, pérdida de la posesión, sujeto y objeto de la posesión. Bueno, y en esta lección 9ª vamos a ver cuáles son los efectos de la posesión. Los efectos mediatos e inmediatos. Los efectos mediatos e inmediatos de la posesión. Bueno, a modo de establecer los conceptos de los efectos mediatos e inmediatos, digamos que los mediatos son aquellos que se producen con el concurso de otras circunstancias. Y los efectos inmediatos son aquellos que produce la posesión por sí misma, por sí sola, sin la necesidad de otras circunstancias. Bueno, eso desde el punto de vista de la conceptualización de los efectos. Bueno, desde el punto de vista jurídico, ¿cuáles son los efectos
mediatos e inmediatos de la posesión. Bueno, desde el punto de vista mediata, que son efectos jurídicos a mediano plazo, valga la redundancia, digamos que el efecto de la posesión es que tratándose de inmuebles permite la adquisición del inmueble por la posesión pública e ininterrumpida por el plazo de ley. Nuestro Código Civil contempla dos tipos de usucapión, la denominada usucapión corta y la usucapión larga. La corta requiere de 10 años y justo título, y la usucapión larga requiere de 20 años. Bueno, también la figura de la usucapión es aplicable a las cosas muebles, donde la posesión de la cosa mueble equivale a título. Pero si tratándose de cosas robadas, el plazo se extiende a 3 años. Esto vamos a ver con mayor profundidad en la figura de la usucapión. Bueno, pero traemos a colación en esta lección a los efectos de ver cuáles son los efectos mediatos e inmediatos de la posesión. Bueno, entonces el efecto inmediato de la posesión es que por el transcurso del tiempo, la posesión pública y pacífica puede permitir la adquisición del dominio de muebles y también de inmuebles. En lo que respecta a efectos inmediatos, bueno, el efecto inmediato que la ley le otorga al poseedor por el mero hecho de revestir ese carácter es que le faculta o le otorga las denominadas acciones posesorias, que son los interdictos, que son 4. El interdicto de adquirir, de retener, recobrar y de obra nueva. También más adelante vamos a ver con mayor profundidad. Pero este es el efecto inmediato de la posesión. Otorga entonces al poseedor las acciones posesorias, precisamente para la defensa de la posesión. Doctor, yo tengo una pregunta para usted. Sí, adelante. Yo estoy tratando de ver para si me acabo de unir y esta su clase me parece muy interesante. Quisiera saber si en qué parte del Código Civil estaría para que yo pueda darle un seguimiento. Si se puede. ¿En qué artículo estamos actualmente? ¿Esa es tu pregunta? Así es, ¿Cuál así es, libro del doctor, Código así Civil es. utilizamos? Yo uso el Código Civil, el que todos utilizan, Sí, y el estoy libro tratando tercero. de para seguir. El Código Civil está dividido en varios libros. El que usamos Sí, nosotros es el libro tercero, de los derechos reales. sí. Y sí, ahí está. Tenés que seguir. Ahora mismo estamos dando lectura a modo ejemplificativo de artículos. Estamos viniendo al título segundo, que es de la posesión. Artículo 1909 y siguientes. Bueno, eso en cuanto a los efectos mediatos e inmediatos de la posesión. Bueno, en cuanto a los frutos, ¿quién puede leer el artículo 2054? Artículo 2054. Los que sin título, pero de buena fe, poseyeren inmuebles como dueños o por otro derecho real, harán suyos los frutos naturales e industriales una vez separados, y los civiles solo percibiéndolos efectivamente, aunque estos correspondieran al tiempo de su posesión,
Cuando al comienzo de ella existieran explotaciones, también les pertenecerán los productos que hubieran sido separados, pero deberán al propietario y en su caso al usufructuario las sumas percibidas por los que hubieran enajenado. Terminada la posesión, los frutos pendientes corresponderán al dueño o usufructuario, pero será resarcido el poseedor de buena fe por los gastos efectuados para producirlos. También deberán reintegrársele los tributos que abonó relativos a la propiedad en la parte y tiempo de preparación y cultivo de estos frutos. Bueno, ahí entonces vemos los efectos de la posesión en cuanto a los frutos. Cuanto a los frutos naturales, industriales y también los civiles, ¿verdad? El efecto entonces que causa o el beneficio que le reviste al poseedor ese carácter en cuanto a los frutos. Permiso, profesor. Sí, ¿Qué artículo sería ese? 2054. Ok, gracias. Bueno, cuanto a las acciones, pues, derechos y obligaciones inherentes a la posesión. Bueno, ¿quién puede leer el artículo 1937? Obligaciones inherentes a la posesión, ¿verdad? Perdón, doctor. Adelante. Artículo 1937. Son obligaciones inherentes a la posesión las concernientes a las cosas y que no graven a una o más personas determinadas, sino al poseedor de una cosa determinada. Bueno, estas son obligaciones denominadas propter rem. Son obligaciones inherentes a la posesión. No graban al poseedor, obviamente, sino al objeto de la posesión. Por ejemplo, aquellas deudas por expensas comunes de un edificio o un impuesto inmobiliario. El inquilino de un departamento no es el propietario, pero está obligado a abonar las expensas comunes, ¿verdad? Si está así contemplado en el artículo. Perdón, en el contrato de alquiler. Bueno, el artículo siguiente puedes leer también el 38, 1938. Sí, doctor, te voy a leer. En cuanto a estamos siempre en el punto referente a las obligaciones inherentes a la posesión. Artículo 1938. Sí. El poseedor de cosas muebles debe exhibirlas ante el juez en la forma establecida por la legislación procesal, cuando la exhibición fuere pedida por quien invoque un derecho sobre la cosa. Los gastos serán a cargo del que la pierde. Sí, ese es el caso de cosas muebles. Y puedes leer el siguiente, que es el 39, que refiere a cosas, a inmuebles. Sí, doctor, te leo. Artículo 1939. Son derechos inherentes a la posesión de cosas inmuebles, las servidumbres activas, y son obligaciones propias de ellas las restricciones y límites del dominio establecidas en este código. Ya, perfecto. Bueno, estos dos últimos artículos que leyó el compañero vamos a desarrollar con mayor profundidad en las lecciones siguientes. Así leído así en forma aislada para llamarla de alguna manera, a lo mejor no tiene el mismo sentido. Bueno, aquí vimos entonces los efectos mediatos e inmediatos de la posesión. Bueno, otra distinción a los efectos, valga la redundancia, a los efectos de la posesión es
determinar el carácter o naturaleza de la misma, si son de buena o de mala fe. ¿Quién puede leer el artículo 2058? Te leo, profesor. Sí, adelante. Adquiere la propiedad de cosas muebles por su posesión de buena fe, no siendo robadas o perdidas. La buena fe debe existir al tiempo de la adquisición. El adquiriente no es de buena fe cuando sabe que la cosa no pertenece al enajenante o cuando su ignorancia proviene de una culpa grave. Esta disposición no se aplicará a las universalidades ni a los bienes que deben registrarse por exigencia de la ley. Bueno, eso en cuanto a sobre cosas muebles. ¿A quién se le considera poseedor de buena fe? Y a quién se le considera poseedor, entonces, de mala fe. Siempre recordando el principio general que ya habíamos hablado, que está consagrado en el artículo 1919, que dice, la buena fe se presume y basta que haya existido en el momento de la adquisición. Bueno, como podrán advertir, este artículo 1919 está en concordancia con el artículo 2058 que acaba de leer el compañero en cuanto al que la adquisición, perdón, la buena fe debe existir al momento de la adquisición. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia son en cuanto a los efectos. Por ejemplo, vamos al ejemplo más práctico que es el de las cosas, de los inmuebles. Un poseedor de mala fe, entonces, no puede adquirir por usucapión. Entonces, ahí está la importancia de precisar o determinar si el poseedor es de buena o es de mala fe. Bueno, entonces ahí en esta lección vimos los efectos de la posesión. La primera precisión que hay que hacer es en cuanto a los efectos mediatos e inmediatos. Los efectos mediatos es aquello que se obtiene, para llamar de alguna manera, con el transcurrir del tiempo. Ejemplo, la usucapión, que puede tratarse sobre cosas muebles e inmuebles. Y un efecto inmediato de la posesión es que la ley le otorga al poseedor la posibilidad del ejercicio de las acciones posesorias. Y otro efecto de la posesión que tiene que ver con el carácter de la misma o naturaleza es si el poseedor es de buena o es de mala fe. Ello va a determinar entonces qué derechos la ley le otorga. Bueno, entonces con esto concluimos esta lección novena, que no es muy larga. Si tienen alguna pregunta o consulta con referencia a esta lección. Profe, ¿puedes volver a explicar la parte de efectos inmediatos de la posesión? El efecto inmediato, si vos sos poseedora, la ley te otorga las acciones posesorias, que son las defensas de la posesión, que son los interdictos, que son 4. Interdicto de adquirir, de retener, recobrar De cobrar y obra y nueva. obras nuevas, ¿verdad? Esos 4 interdictos. Sí, que son los interdictos, que vamos a ver más adelante esta figura. Ok, profe, gracias. Ya. Bueno, Creo que el artículo 2059 también, profesor, es bastante importante. ¿puedes leer? ¿Tenés mano el artículo y leo? Vamos a escuchar. Sí. Serán consideradas cosas robadas las sustraídas violenta o clandestinamente, pero no aquellas que salieren del poder de su propietario por abuso de confianza, violación de depósito u otro acto de engaño o estafa. Sí, bueno, la última parte, el abuso de confianza, violación del depósito u otro acto de engaño o estafa, ¿verdad?
no se considera, entonces, en esos casos, que la cosa mueble haya sido sustraída. ¿Mm? O sea, no se considera robo. ¿Cómo? No se considera robo en ese caso. No es robo. En todo caso sería un vicio de la voluntad, ¿verdad? Porque en todos los casos hay un engaño al propietario de la cosa mueble. ¿Alguna otra pregunta con referencia a estos efectos de la posesión? Por mi parte, no, profesor. Bueno, perfecto. Bueno, entonces por hoy llegamos hasta aquí, ¿verdad? Ya 7:20, ya estamos por entrar en hora. Y bueno, nos conectamos nuevamente el próximo miércoles. Dale, profesor. Dale, Dale. profe. Gracias, profesor. Excelente la clase. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes y que